La definición de reclutamiento del personal es el conjunto de políticas y acciones destinadas a añadir o a atraer talento a la organización. Esto dependerá del enfoque y del objetivo de la organización. Este reclutamiento puede ser de dos enfoques: el enfoque interno con el personal que ya se cuenta dentro de la organización y el reclutamiento externo, que es donde buscamos nuevo personal para la organización. Esto nos lleva a preguntarnos cuándo inicia y cuándo termina este proceso de reclutamiento. El proceso inicia cuando el candidato llena la solicitud de empleo de la organización o presenta su currículo ante la empresa. Pasa por ciertos procedimientos y finaliza cuando el candidato está apto y aprobado para continuar con la siguiente fase, que es la fase de selección. El reclutamiento puede ser tanto interno como externo. Esto nos lleva a tener ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el reclutamiento interno, como ventajas, podemos tener que se aprovecha el potencial del capital de la organización, del capital humano dentro de la organización, y esto fomenta el desarrollo profesional de cada uno de los colaboradores. Esto quiere decir que fomentamos a que nuestros colaboradores sigan creciendo profesionalmente, que sigan desarrollándose, terminando carreras, estudiando maestrías, etc. Y como desventaja, por ejemplo, esto puede llevar a bloquear nuevas ideas para la organización. Y esto también favorece a llevar a un comportamiento de rutina. De las técnicas de reclutamiento externo tenemos la técnica de anuncios en diarios y revistas, por ejemplo, estableciendo un día determinado para que estos aparezcan. Otra de las técnicas es por medio de agencias de reclutamiento, consultando si ellos tienen algún candidato que llene el perfil de la plaza solicitada, o también consultando por medio de universidades, organizaciones o alguna universidad que pueda brindarnos algún candidato. Otra de las técnicas es por medio de carteles visibles en lugares transitados. También tenemos la técnica de presentación de candidatos por medio de un trabajador, por medio de un colaborador que ya trabaje con nosotros, que sabemos que es confiable y que cree que pueda ser un buen candidato para la organización. Y también tenemos la técnica de consultas de banco de datos. Por ejemplo, esos candidatos que llegan a dejar un currículum cuando todavía no se solicita una plaza. Todo eso debe ir siendo archivado para poder generar un banco de datos para que nos sirva para estos casos cuando se requiera personal. Y por último, el reclutamiento virtual. De igual forma que al correo de la organización lleguen currículos o lleguen hojas de vida de candidatos que quieran ingresar a la organización. Dependiendo de la técnica de reclutamiento a escoger, por ejemplo, en el caso de la técnica de anuncios en revistas y diarios, por ejemplo, para una secretaria dentro de una empresa, el formulario a llenar sería qué tipo de sexo se necesita el secretario o secretaria, qué edad, qué habilidades, por ejemplo, si tiene que saber manejar Word o otro tipo de programas, si necesita saber un idioma extra, por ejemplo, idioma inglés o otro tipo de idioma que requiera la empresa, y según así se van llenando los campos del formulario a necesitar. Luego comenzamos con la fase de selección, y este funciona como un filtro para seleccionar al mejor candidato, el que tenga las habilidades correctas para el puesto correcto en el momento oportuno. Este proceso inicia con la entrevista de selección para escoger al mejor candidato y finaliza con la colocación del candidato en el puesto de trabajo, dándole a conocer sus funciones y su futuro ambiente laboral. Las bases de selección del personal son 5. La primera, la descripción de análisis de puesto. Luego, las técnicas de incidentes críticos. Luego, la solicitud del personal. Cuarto, el análisis del puesto en el mercado. Y por último, el
la hipótesis del puesto de trabajo. Dentro de la técnica debe existir un formulario. Por ejemplo, en la técnica de anuncio en diarios, vamos a poner un ejemplo que se necesita una secretaria para una empresa. En el formulario debe incluirse la edad requerida, la zona de vivienda requerida, qué perfil es el que debe necesitar, por ejemplo, si puede ser mujer, hombre, o si tiene alguna habilidad especial, idiomas que tiene que manejar, programas que debe manejar, y todos esos requerimientos deben ir dentro del formulario. Por ejemplo, para una secretaria es necesario que utilice Windows correctamente, que sea de una edad, digamos, entre 20 y 25 años, que pueda manejar de preferencia el idioma inglés, y así, dependiendo de los requerimientos que decida la empresa. Dentro del proceso de selección de personal tenemos la entrevista, las pruebas de conocimiento, las pruebas psicológicas, las pruebas de personalidad y las técnicas de simulación. Estos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, sus ventajas son que se tiene contacto frente a frente, que se tiene un leve conocimiento de las habilidades del candidato y sobre todo que se indica el equilibrio emocional que el candidato tiene ante cierta situación. Y como desventaja podemos tener que el candidato no siempre sale bien en este tipo de evaluaciones, y otra es que el candidato no puede estar preparado para este tipo de pruebas. Pero ¿quién es el encargado de contratar a la persona? En sí es el gerente, pero en conjunto con el personal de recursos humanos, ya que el gerente no tiene los conocimientos especializados para desarrollar un plan sistemático para evaluar a las personas. Para la evaluación de las personas debe haber una adecuada orientación del personal. Ese es el primer paso para la colocación del personal dentro de la organización, y esta se basa en reducir la ansiedad de las personas, reducir la rotación, ahorrar tiempo y acariciar expectativas realistas. Y por último, una cultura organizacional se refiere a un sistema de significados que comparten los miembros de una organización que la distingue de las demás.